Eso ha sido una de las cosas buenas de este curso, que siempre soy una de las primeras que me conecto. Yo me llamo Pago. No, tú te llamas Pago. Yo me llamo Samuel Pago. Yo yo no sé si yo, como le está diciendo al novio, que yo creo que está viendo algo raro en la barriga. Yo, porque pensaba que será que me estaba viendo de nuevo los quistes y pues antes tenía esa barriga así. Eso no, pero lo quito no va a volver a salir tan rápido. No. Y yo no sé por qué tengo esa barriga así. Mira, y entonces, o estoy, pero no hace mucho, pues ovulando. Bueno, Doctora, muy buenas noches. ¿Me confirma si está en sala para poder empezar? Muy buenas noches, si me encuentro aquí.
Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Sadit, asesora académica del Centro de Capacitación Galán NOCIP. Bienvenidos al Diplomado de Actualización Medicina Estética y Salud Integral. Eh, el curso es Aparatología Estética Corporal. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, al menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Si me permite compartir, por favor. Ya está, doctora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, empecemos entonces hablando del tema del día de hoy, que es aparatología en estética, pero más enfocado a lo que es la parte corporal. Entonces, vamos a empezar hablando de algunos principios generales y conceptos que deberíamos conocer de medicina estética, ¿no? Recordemos que esta parte es una práctica médica que tiene como objetivo lo que es la restauración, el mantenimiento y la promoción de la salud, la belleza y el bienestar. Entonces, recordemos que esta profesión médica reúne los tres criterios para definirla como una especialización. Tiene un objetivo unificado, tiene base científica en la que nos apoyamos para hacer todos estos procedimientos. La demanda social también nos ayuda mucho, ¿no? Hoy en día es muy demandada esta parte de lo que es la belleza. Todos buscan tener una mejor belleza, verse mucho mejor, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos esta demanda social. ¿Ya está? Vaya. Dale. Hablando de aparatología estética propiamente dicha, en medicina estética, vamos a utilizar diferentes técnicas avanzadas para que nosotros podamos hacer el tratamiento de los problemas estéticos, pero que sean sin cirugía. De ahí es que tenemos la rama de la medicina estética, ¿no? Aquí dentro de estos vamos a utilizar diferentes equipos, como ser la radiofrecuencia, el ultrasonido, el láser, y todos esos nos van a servir para mejorar la apariencia de la piel, no solo en el rostro, sino también en lo que viene a ser el cuerpo. Entonces, ¿cómo nos ayuda a nivel del cuerpo? Reducir, por ejemplo, la celulitis, que ya se van formando por la edad, por el sedentarismo mismo, ¿no? Algunas personas no es que no quieren hacer ejercicio, sino a veces tienen algún tipo de enfermedad que les predispone a no hacer mucho ejercicio, y ahí empiezan con la celulitis y todo esto, ¿no? O retención de grasas. Entonces, también ayudamos a tonificar el cuerpo. Entonces, todos estos tratamientos van a estimular la regeneración celular y la producción de colágeno. Y de esta manera nosotros vamos a ver cómo va a tener estos resultados efectivos, cada una de estas aparatologías en distintas áreas del cuerpo que nos van a servir para que la persona se sienta mucho mejor, ¿no? Entonces vamos a abordar diferentes dispositivos, sus aplicaciones clínicas, las medidas de seguridad esenciales para el uso adecuado. Empecemos hablando de la ultracavitación. ¿Qué es la ultracavitación? Bueno, este es uno de los tratamientos de los tantos que hay en aparatología. Como les decía, parte de la medicina estética tiene que ver con que no sea invasivo, ¿no? Y que sea de aplicación médica o estética. Entonces, con el ultracavitador lo que vamos a hacer es combatir esta grasa que se ha acumulado, ¿no? Es una grasa localizada, las mismas celulitis, ¿no? Que normalmente aparecen alrededor de los muslos, glúteos. Entonces, esto lo vamos a hacer mediante el ultrasonido. Estos ultrasonidos van a emitir a nivel de lo que es la superficie de la piel unos cambios de presión en el líquido que existe. Estamos viendo ahí en la imagen, ¿no? El líquido intersticial del tejido graso. Entonces, lo que va a generar con esta presión va a ser microburbujas.
y posteriormente se produce la destrucción de la célula adiposa y esto al final se transforma, esta grasa se va a transformar en una sustancia líquida que posteriormente puede ser eliminada a través del sistema urinario o linfático. Entonces, también podemos apoyar a lo que es la cavitación posteriormente con lo que son drenajes linfáticos. ¿Cuál es la acción fisiológica? ¿Cómo es que funciona el ultracavitador? Bueno, como les decía, lo que se hace es una formación de burbujas en el agua, ¿no? Y está en el agua que tenemos a nivel del líquido intersticial, de lo que viene a ser el propio tejido adiposo. Entonces se va a acumular esta energía hasta que estas van a reventar o van a colapsar. Y este proceso va a liberar una energía superior a 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces vamos a notar que estas células van a ser expuestas a una presión y esto va a provocar que haya una separación de lo que son los nódulos grasos y por tanto va a haber una ruptura de lo que es la membrana celular, membrana del adipocito en este caso. Ahí estamos viendo, por ejemplo, tenemos un antes, nótese cómo se ve las células grasas, ¿no? La hipodermis. Entonces vamos a ver cómo el ultracavitador está actuando, formando estas pequeñas burbujas y cómo ahí están actuando lo que son los adipocitos, ¿no? Como les decía, va a afectar a la membrana del adipocito y va a hacer que este se rompa, por así decirlo, ¿no? Y vamos a ver que en el después, cómo se va formando, fíjense cómo ya se nota incluso. Note, ¿no? Cómo se ve aquí la formación, se ve incluso más rugoso en esta imagen y aquí ya lo vemos un poco más liso. Y esto, y recordemos que tenemos que ayudarlo con un drenaje, ¿no? Linfático. Entonces, cuando ya se ha destruido lo que son la membrana del adipocito, esta grasa se dispersa en el líquido intersticial hipodérmico, ¿no? Lo que es toda la hipodermis. Pero luego de reventar estas burbujas va a generar altas temperaturas y esto va a favorecer a la ruptura de las grasas de las cadenas cortas de los ácidos grasos. Por tanto, favorece a la asimilación de estos. Entonces, estas altas temperaturas en el interior del tejido va a producir una neocolagénesis. Recordemos que cuando nosotros hacemos un daño a la piel, estamos estimulando a la formación de colágeno. Entonces, por eso mismo, por estas altas temperaturas en el interior del tejido, se favorece a la neocolagénesis, es decir, a la formación de nuevo colágeno. Y con esto se incide a lo que es el proceso y mejora de lo que es la elasticidad de la propia dermis. ¿Cuáles son los resultados que vamos a ver? Los resultados van a ser visibles desde las primeras sesiones, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un antes y después. Estamos notando un leve cambio, no es un cambio tan notorio, pero sí se nota, ¿no? Hay una mejora progresiva, sobre todo en la celulitis. Transcurridos varios días de la primera se va a manifestar en una reducción del volumen de los cúmulos grasos, como estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Fíjense cómo se veía en la primera sesión, ya con el posterior de las sesiones va bajando y fíjense cómo la misma piel se va viendo mucho mejor, ¿no? Y en esta parte igual estamos viendo que tenemos una barriguita, ¿no? Más abombada. Y aquí fíjense cómo es que hemos ayudado incluso a que se forme mucho mejor la cintura y que la grasa no se localiza tanto a nivel de las caderas. ¿Cuáles serán las ventajas de usar el ultracavitador? Bueno, recordemos primero que como es un tratamiento no invasivo, es indoloro y seguro. No necesita de que hospitalicemos al paciente, ni siquiera de anestesia. Entonces se evita pasar por un posoperatorio. Segundo, no requiere que nosotros hagamos una intervención quirúrgica. Recordemos que este actúa por fuera. Los resultados los vamos a ver desde la primera sesión, desde las primeras semanas, ¿no? Y va a ser muy útil para el tratamiento, sobre todo de pacientes que tienen una grasa localizada, ¿no? Superficial o que hay acúmulos de grasos localizados. Muchas veces esto mismo deforma la silueta, ¿no? Estos cúmulos de grasa. Entonces, al utilizar el ultracavitador, vamos a hacer que la piel se vea de nuevo con la misma forma y ya no se vean como cúmulos. Es muy relajante. ¿Por qué? Porque hay ausencia de dolor y de ruidos molestos.
Ofrece al paciente la seguridad debido al diagnóstico y el control previo. El tratamiento es muy eficaz y los resultados se mantienen a largo tiempo. Es decir, no es algo que tenga un efecto rebote. Y se puede utilizar en todo el cuerpo. Algunas personas lo quieren en brazos porque tienen grasa en los brazos, porque eh, han empezado a engordar, ¿no? Y a veces, muchas veces no hacen tanto ejercicio y se le forma ahí como si fueran tipo celulitis en lo que viene a ser los brazos, ¿no? También en lo que son los muslos, las piernas y lo que viene a ser en el abdomen. ¿Cuál es la duración del tratamiento? ¿Cómo deberíamos hacer las sesiones con nuestro paciente? Cada sesión debe durar por lo menos entre 15 a 25 minutos, ya va a depender mucho del paciente, ¿no? Y también o sea, el tamaño de zona o la extensión de la zona que vamos a tratar. Si es grande el lugar o vamos a trabajar dos áreas, entonces va a depender de eso un poquito más el tiempo. Recordemos que para hacer este tipo de tratamiento, aquí estamos viendo, ¿no? En la imagen, se aplica directamente sobre la piel. Entonces tenemos que utilizar un gel conductor, basta un gel, y con ello empezamos a hacer la aplicación directa sobre la piel, con movimiento siempre, ¿no? El número óptimo de sesiones es de 8 a 12 sesiones, ¿no? Esto va a depender mucho del médico que lo está tratando y cuánto es la grasa localizada que tiene el paciente, tal vez puede requerir más sesiones. Siempre va a depender del estado del paciente, ¿no? Y las sesiones se realizan cada semana o cada 15 días, entonces podemos hacer todo un combo en nuestro paciente para que nuestro paciente pueda venir, ¿no? Una vez cada semana o cada 15 días, o al principio cada semana y después 15 días. Entonces ya vamos armándole un plan para que pueda venir a sus sesiones. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este tratamiento? O sea, ¿en quiénes no se puede realizar? ¿No? En pacientes, por ejemplo, que tienen infecciones en la zona que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque puede diseminar el proceso infeccioso por la vía, por la misma vía, ¿no? Puede ser linfática, por la misma vía nosotros podemos dispersar la infección. Pacientes que tengan prótesis metálicas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas ondas ultrasónicas van a utilizar la ultracavitación que va a generar calor, como les decía, ¿no? Entonces va a transmitir cualquier estructura metálica que se encuentre por debajo y puede producir quemaduras internas. De ahí que es muy importante que nosotros siempre preguntemos a nuestro paciente si no tiene prótesis. Otra de las contraindicaciones es en el embarazo. Casi ninguno de los procedimientos que tienen que ver con aparatología se debe utilizar en pacientes que están embarazadas, ¿ya? Así que tengan mucho en cuenta eso. El ultrasonido va a utilizar el ultracavitador, ¿no? Y puede afectar la gestación y se trata de una contraindicación absoluta. Ya sea porque puede haber algunos equipos que son más suaves, que no ocasionen tanto problema, pero de todos modos siempre van a echar la culpa. Lo primero que van a echar la culpa es al médico que ha hecho el procedimiento, ¿no? Y aunque no haya sido la razón del problema, siempre van a echar la culpa. Entonces es preferible no se metan con mujeres embarazadas con ningún equipo que sea en medicina estética, ¿no? Ninguno de los equipos, ni siquiera en rostro. En el periodo de lactancia, en esta parte, ¿por qué? ¿Por qué estamos diciendo que no se debe? Porque se debe a la movilización de las grasas que puede alterar el contenido de la leche materna. Entonces, por lo mismo, tampoco en periodo de lactancia. Tampoco podemos utilizar en personas, cuando vamos a trabajar, por ejemplo, es una paciente que tiene, eh, tiene grasa localizada a nivel del abdomen, entonces no podemos utilizar este tipo de pacientes si es que fueran portadoras de un DIU. ¿Ya? Entonces hay que tener igual en cuenta eso y preguntar a nuestro paciente si está utilizando algún método de estos. Hablemos de la radiofrecuencia. Otro de los aparatos más utilizados en estética corporal. Bueno, ¿qué es? Igual es una tecnología avanzada para tratamientos principalmente de la grasa, celulitis y la contracción de la piel.
¿ya? Es una tecnología que lo que va a combinar es la misma radiofrecuencia, puede ser monopolar, bipolar o incluso tripolar, que es la última que se está utilizando, ¿no? Y va a calentar selectivamente lo que es la grasa y el tejido conectivo que se encuentra debajo de la piel. Y de esta manera, como les dije, como en el otro equipo que les decía, en el otro tratamiento, genera calor y lo mismo pasa en este, no va a calentar, pero selectivamente la grasa y el tejido conectivo. Y de esta manera va a reducir la celulitis y las arrugas. Y de esta forma va a mejorar también la producción de colágeno. Se fija un nuevo estándar en lo que es el cuidado de la piel y del cuerpo con este tipo de equipos, porque lleva a la radiofrecuencia lo que son niveles de eficacia, confiabilidad, menores riesgos, ¿no? Y no necesita sistemas de enfriamiento. Eso estamos hablando de la radiofrecuencia tripolar, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto fisiológico o cómo es que actúa la radiofrecuencia? Va a depender mucho de las características de la resistencia a los tejidos. Entonces va a depender del tipo de piel que tiene nuestro paciente. Y bueno, últimamente se ha visto que se puede emplear la radiofrecuencia entregando lo que es la energía selectiva, lo que es la dermis profunda y en las capas subdérmicas. Entonces, mientras nosotros protegemos la epidermis. Produce un efecto térmico, como les había dicho, ¿no? Y bueno, es una tecnología alternativa de la energía para el mercado estético. Brinda equipos para realizar, o sea, es decir, esto va a producir un efecto lifting en nuestros pacientes por el mismo calentamiento de la dermis. Aquí estamos viendo una pequeña tablita donde podemos ver, ¿no? ¿Cuáles son los efectos biológicos que va a producir la radiofrecuencia? Uno de ellos es la vasodilatación arterial. ¿Y esto qué va a hacer? Va a producir mayor disponibilidad de oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces está indicada para celulitis, adiposidad localizada. Lo mismo en el caso de, también nos ayuda un aumento del drenaje venoso. Entonces, si hay un aumento del drenaje venoso con este equipo, nos va a generar menor edema. ¿Ya? También produce mayor permeabilidad de lo que es la membrana celular, por tanto va a mejorar lo que es el intercambio de nutrientes al interior de la célula. También nos ayuda al aumento de la temperatura en el tejido graso. Bueno, esa parte ya se las había explicado, ¿no? Y por tanto produce lipólisis. Y entonces todos estos efectos que estamos viendo van a ayudar tanto a la celulitis y a la adiposidad localizada. Ahora, hablemos para el caso de la flacidez y el envejecimiento, ¿cómo es que va a actuar esos efectos biológicos en lo que viene a ser la flacidez y el envejecimiento? Uno de los efectos biológicos va a ser la desnaturalización del colágeno. ¿Y con eso qué va a producir? Va a hacer que se active la neocolagénesis. Entonces, como les decía, va a generar que se forme más colágeno. Entonces, de esta forma va a ayudar a las flacidez que existiese en alguna zona. Nos ayuda a la estimulación de los fibroblastos, por tanto va a producir un aumento de la síntesis de colágeno y todo esto nos va a ayudar tanto en la flacidez como en el envejecimiento cutáneo. Entonces son todos esos efectos biológicos que va a producir lo que es la radiofrecuencia, ¿no? Entonces ya estamos viendo cómo es que lo produce, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Cómo es que funciona la radiofrecuencia. Aquí tenemos los electrodos, ¿no? Que se encuentran y ahí está la dermis, ¿no? Y vamos a ver cómo estas ondas bajan, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo, este es de 8 megahertz y fíjense, este es de 1 megahertz, pero 0,8 megahertz, 1 megahertz, 0,5 megahertz, ¿no? Y una combinación de las tres frecuencias que vendría a ser el rojo, ¿no? El rojito que están viendo. Entonces va a depender mucho al tipo de equipo que ustedes se compren. Y en el momento que que lo adquieran, el mismo vendedor les va a decir a cuántos hertz va, a qué nivel va a actuar. Entonces va a depender mucho de ustedes dónde quieren trabajarlo, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden adquirir uno de los equipos. ¿Cuáles son las ventajas de la radiofrecuencia? Vamos a ver que existen resultados desde el primer tratamiento e igual que el otro es un procedimiento que es indoloro, sobre todo durante el tratamiento, no duele, no molesta, ¿ya? No tiene mecanismos ni ciclos de enfriamiento y calentamiento, es decir, no necesitamos refrigerarlo o hacerlo esperar un rato, no se calienta.
tiene un tratamiento más corto para obtener resultados, es decir, a diferencia del otro, en menos tiempo puedes tener resultados. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí está la radiofrecuencia. También nos sirve incluso para la aplicación de activos, para que los activos ingresen mucho mejor. ¿Cuáles serán los resultados que vamos a ver con la radiofrecuencia? Uno, como les decía, reducción de la celulitis, nos ayuda a reducir la circunferencia del abdomen hasta 9 centímetros. Reducción de la circunferencia de los muslos hasta 7 centímetros. Tonifica posterior a un posoperatorio. Recordemos que hay pacientes que ya hacen una liposucción, entonces nosotros podemos trabajar igual con la radiofrecuencia posterior a un posoperatorio y ayudar en la tonificación. También nos sirve para tonificación y reducción de la grasa en el abdomen posterior al embarazo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho en cuenta, está diciendo posterior al embarazo, ¿no? Entonces podemos utilizar la posterior al embarazo para que reduzca esta grasa que se ha quedado, incluso como les decía, también ayuda a la flacidez, entonces también nos va a ayudar en esa parte. Y también nos ayuda a un lifting facial, ¿no? Esto normalmente lo utilizamos para pacientes que quieren reducción de papada, ¿no? Los que tienen doble papada sobre todo, entonces también podemos utilizar en esta zona. Y estamos viendo aquí un antes y un después, ¿no? Aquí igual, un antes y un después. Aquí estamos viendo a nivel de los glúteos cómo se ve, ¿no? Celulitis y aquí igual, un antes y un después. Ayuda mucho este tratamiento y es muy buscado por los pacientes. Bueno, hablando de estos en conclusión, la cavitación sola puede producir flacidez, ya que al reducir el volumen graso, la piel se afloja. Entonces, solo la cavitación no nos ayuda, ¿no? Necesitaríamos algo más, porque sí vamos a perder grasa, pero va a quedar la piel flácida. Entonces es importante también hacer el drenaje adecuado de la grasa licuada posterior a la cavitación, ¿ya? Pero podría ocurrir un estancamiento de grasa, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que en ese momento aplicar inmediatamente luego de la cavitación una radiofrecuencia. Entonces, si están viendo, al hablar de ultracavitador más lo que es la radiofrecuencia, como les digo, la cavitación solo va a producir pérdida del volumen graso, pero no nos ayuda a la flacidez. Es por eso que tenemos que trabajarlo juntos. Podemos utilizar con el cavitador y posteriormente la radiofrecuencia, o sea, juntos, ¿no? Y de esta manera vamos a lograr excelentes resultados y en menor tiempo, ¿no? Recomienda utilizar de 15 a 20 minutos lo que es el ultracavitación por zona, ¿no? A tratar y 10 a 15 minutos de radiofrecuencia tripolar. Y el número óptimo de sesiones va a estar entre 6 a 12 y van a ser realizadas por lo menos una vez por semana. Entonces, fíjense, ¿no? Esta parte es muy importante. Yo sé que los equipos suelen ser muy caros, pero de esta manera nosotros podemos trabajar y tener mejores resultados con nuestros pacientes. Entonces, vayamos hablando de lo que son la aplicación de ondas ultrasónicas. Vamos hablando de otra aparatología. Bueno, respecto a esto, recordemos que la aparatología es una técnica de tratamiento, ¿no? Se aplica suficiente cantidad de gel sobre la zona que vamos a tratar. Vamos a determinar la forma que vamos a trabajar. En esta parte tenemos una parte que es continua y otra que es de manera pulsada, ¿ya? Tenemos que siempre regular la intensidad de potencia que nosotros queremos utilizar en el momento con el paciente y vamos a colocar el cabezal sobre la zona y vamos a combinar desde movimientos lentos y circulares sobre la zona. El tiempo de aplicación por área que vamos a trabajar va a ser de 20 minutos por sesión. Normalmente utilizamos el ultrasonido de 3 MHz. ¿Por qué? Porque este es el tratamiento más utilizado para lo que es en estética, para drenaje, para hematomas, implantes mamarios, celulitis, estrías y contracturas superficiales. ¿Cuáles son las precauciones y contraindicaciones de esta aparatología? Hay que tener cuidado, al igual que las otras aparatologías, como les decía, de tener implantes o prótesis. Pacientes que hay que tener mucha atención, sobre todo en pacientes que
pueden tener algún lugar, alguna zona que tiene salientes óseas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que puede ser una persona que no sea tan gordita, pero tiene pancita, ¿no? Y al estar con, con el equipo, podemos llegar a lo que viene a ser los huesos que se encuentran saliendo, no puede ser, por ejemplo, las costillas, ¿no? Entonces eso puede molestar al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Personas con pérdida de sensibilidad, personas con implantes electrónicos, por ejemplo, pacientes que tienen marcapasos, que tengan audífonos o implantes cocleares, hay que tener mucho cuidado de no utilizar esta aparatología. Y en pacientes con procesos de neoplasias o infecciones. Y como siempre, en el embarazo, ningún tipo de aparatología. Vamos con otros efectos de lo que es el ultrasonido y estamos viendo el equipo de ultrasonido, algo que siempre es importante y veo mucho, ¿no? Cuando utilizan el equipo, cuando lo adquieren, se olvidan muchas veces de hacer esto, ¿no? Estamos viendo aquí en la manito cómo está sujetando la zona que va a tratar la grasita, está agarrando la grasita con una mano y con la otra está utilizando el equipo del ultrasonido. En el ultrasonido nosotros tenemos que empujar la grasita a lo que viene a ser el ultrasonido. Ya no es directamente así, ahí nada más. Ya tenemos que hacer como si fuera un choque con la otra manito, con la grasa y con lo que viene a ser el ultrasonido. De esta manera tiene buenos efectos. Muchas veces yo veo en videos de TikTok y todo que lo utilizan mal. Así es como debería utilizarse el ultrasonido. ¿Qué efectos produce el ultrasonido? Ahora vámonos con los efectos que produce. Tiene efectos térmicos al igual que los otros equipos y por tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a producir mayor vasodilatación. ¿Y esto qué nos genera en el cuerpo? Mayor oxigenación, mayor intercambio de nutrientes y aumenta la viscoelasticidad. Y por lo mismo, también nos ayuda a la contracción del colágeno superficial de la piel, entonces va a mejorar también la piel. Por tanto, va a disminuir la flacidez de la piel. Otro efecto que tenemos es el efecto mecánico, que es la angiogénesis. Entonces, también al estar expuesto con lo que viene a ser el ultrasonido, va a generar que se regeneren estos vasos. ¿Mm? Ahí estamos viendo. El efecto mecánico o tixotrópico es la disolución de la sustancia fundamental amorfa. Entonces, recordemos que nosotros tenemos sustancia fundamental en todos los tejidos, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto lo va a disolver para que tenga un mejor aspecto. Los efectos mecánicos, también tenemos la penetración de activos, como les decía, entonces podemos utilizar el ultrasonido posterior haber puesto activos en la superficie de la piel para que éste pueda ser mejor absorbido. Fíjense aquí, por ejemplo, le hemos puesto sus puntitos verdes, señala a lo que es el activo que estamos utilizando y para que ingrese mucho mejor, gracias a estas ondas que se genera, va a ingresar. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Ya. Vayamos hablando entonces otro de los objetivos que tiene este tratamiento es la reparación y regeneración de los tejidos. Por tanto, va a tener un efecto antiinflamatorio, proliferativo y de remodelación, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué va a producir? Que se produzca una reparación de todo lo que, si aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Existe una herida incisional, trabajamos con el ultrasonido y vamos a lograr que todo esto se regenere. Recordemos que para que haya este tipo de cicatrización mucho más rápido, tiene que generar inflamación, la proliferación de las células y por último la remodelación. Otro efecto que tiene
es un efecto de cavitación, como el primer equipo que les había mostrado, que es específicamente ultracavitador. En este tiene un efecto cavitación, es decir, va a producir estas pequeñas burbujas que les decía y por tanto va a producir la implosión cavitacional. Entonces, estas burbujas gaseosas van a formar a nivel del tejido intersticial, el líquido intersticial, y va a producir que haya esta implosión y por tanto trabaja a nivel de los adipocitos, ¿no? Esta ultracavitación va a ser una emisión de ondas ultrasónicas de baja frecuencia y de alta potencia que pueden generar un aumento y disminución de lo que es la presión en el adipocito y por tanto se va a producir una deformación controlada y repetida, ¿no? Entonces va a producir una ruptura de esta membrana plasmática del adipocito, pero sin lesionar otras estructuras. Por ejemplo, los vasos sanguíneos no los va a afectar, la piel, músculo, nervios no afecta a ninguno de estos, solo va a trabajar en el adipocito. Y también nos va a ayudar en cualquier tipo de celulitis. Este tipo de el ultrasonido tiene este efecto, ¿no? Nos va a ayudar en los 3 tipos de celulitis, en la celulitis edematosa, en la celulitis fibrosa, en la celulitis compacta, ¿ya? Y también nos va a estimular a la microcirculación, a mejorar la misma apariencia y posteriormente a hacer el drenaje de los ácidos grasos. En el cuerpo humano, vamos a ver que va a existir diferentes mecanismos de acción. Uno de ellos es la vibración que este genera y luego la generación de estas microburbujas que les decía, que va a provocar tanto un aumento y disminución del volumen donde estamos trabajando. ¿Por qué? Porque va a provocar esta implosión de lo que es la membrana celular. Entonces, estas microburbujas de vacío van a producir este efecto vibratorio molecular y de esa forma se lesiona la membrana del adipocito. Vamos con la selección de potencia. A mayor potencia hay mayor penetración, mayor capacidad de daño. Entonces el parámetro para controlar el daño va a ser la potencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tampoco lo vamos a hacer a mayor potencia, porque recordemos que es mayor penetración, pero también puede producir mayor capacidad de daño. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego, la potencia se mide en watts y es importante que nosotros seleccionemos una potencia que sea adecuada con la frecuencia a lograr la cavitación en nuestro paciente sin dañar a otros órganos. Es decir, tenemos que buscar lo mínimo necesario sin lesionar otro tipo de órgano. En esto, mucho a la hora de adquirir sus productos cuando los compre, pregunten cuál es su potencia, ¿no? Y normalmente a cuánto trabaja para poder hacer el resultado que ustedes quieren y obviamente ustedes ya van a ir viendo poco a poco y van a ir regulando su equipo. La potencia de áreas vamos a calcularlo dependiendo, ¿no? Va a ser desde 1 hasta 5 watts por centímetro cuadrado que se trabaje. Y la frecuencia más efectiva va a ser por un aproximado 40, ¿no? Que va a actuar en la profundidad de 1.5 hasta 8 centímetros. Entonces vamos a ir regulando esto dependiendo cómo vamos a trabajar con nuestro paciente, que si es un paciente que no tiene mucho tejido adiposo, ¿no? No hay mucho que trabajar, entonces no tendríamos que trabajar tan alto, entonces vamos a ir viendo estas, tanto lo que son las potencias y tanto como son las frecuencias. ¿Cuál es el tiempo de aplicación del ultrasonido? Va a ser entre 20 y 30 minutos y sin riesgo a movilización masiva de que haya ácidos grasos, glicerol, alto torrente sangre. Se debe trabajar por zonas de 10 por 10 centímetros. Entonces nosotros hacemos un marcado, si es que al principio están empezando, podemos hacer marcado y empezar a trabajar de esta manera. Y ya posteriormente, ya con el mismo tiempo y de tantas veces que aplican, ya van a darse cuenta cuánto es el tiempo y vamos a ir trabajando por eso. ¿Cuáles son las indicaciones respecto al ultrasonido? Vamos a trabajar principalmente adiposidades localizadas. Nos mejora el aspecto de las celulitis. En esta parte tienen que tener mucho cuidado porque
Muchas veces vienen pacientes que son obesas y no se nota tanto el cambio porque estos pacientes no tienen una grasa localizada, ¿no? Grasa localizada es un gordito, algo que te sale, pero no es tanto como una obesidad. Y muchas veces son pacientes obesas las que llegan a consulta que ya están con obesidad tipo 2 tipo 1, ¿no? Entonces, es un poco más complejo. Sí funciona el equipo, pero no se nota y muchas veces eso suele pues, producir eh, molestias de la paciente, dice no me hizo nada, entonces hay que tener mucho cuidado y también explicarles, ¿no? Que también tienen que seguir una dieta posterior para no volver, ¿no? A tener este aspecto que justamente por lo que estaban viniendo. Entonces, tiene que siempre ser ayudado con esta parte. La cantidad de sesiones puede ser desde 8, 10, 12, ¿no? Y cada una de 8 a 10 días. Entonces puede ser una semanal, no hay problema, ¿no? Uno cada semana puede ser, y va a depender las sesiones que necesite nuestro paciente, dependiendo cómo vamos trabajando con con ese paciente, ¿no? Entonces puede que, digamos, le hayamos dicho, van a ser 8 sesiones, y en las 8 sesiones todavía quiere un poco más el paciente, se puede ir aumentando, no hay problema. ¿Cuál es la preparación previa que tiene que tener nuestro paciente antes de realizarse este tipo de tratamiento? Primero, tiene que hidratarse tanto antes y después de la aplicación del ultrasonido. Debe tomar 2 litros de agua 24 horas antes del procedimiento y 48 horas después. Tiene que tener una dieta hipocalórica para ayudar, ¿no? Principalmente, y drenaje linfático sí o sí posterior a la sesión. Y ya le podemos recomendar que realice también lo que son ejercicios aeróbicos. Después de la ultracavitación, como les decía, es algo muy importante, el drenaje linfático, ¿ya? Porque gracias a esto vamos a poder eliminar todo lo que ha trabajado el ultracavitación, ¿no? Entonces, el drenaje linfático. Otro, lo que son las botas de presoterapia, se puede utilizar si es que hemos trabajado en estas zonas. La vacuumterapia también nos ayuda. Recordemos que podemos combinar el ultracavitación con el ultrasonido de 3 MHz. Y le decimos a nuestro paciente que salga a correr, que salga a bailar, ¿no? Siempre decirle que haga ejercicio diario y alimentarse muy bien. Porque recordemos que ninguno de estos equipos va a ser milagroso si es que no hay el compromiso del paciente. Vamos con las diferencias entre el láser y el IPL, que son dos equipos que utilizamos igual en lo que viene a ser el cuerpo o el rostro. El láser emite una luz monocromática y el IPL tiene una luz que es difusa, una luz de diferentes colores. Láser tiene una sola longitud de onda y el IPL tiene una longitud de onda que es variable, de 500 hasta 1200, 1200, ¿ya? No permite seleccionar varias longitudes de onda en el caso del láser, excepto los Q-switch, y el IPL permite seleccionar un filtro de una luz más adecuada según las características de la piel o el pelo, ¿no? Podemos ir cambiando estos. Tiene un amplio espectro. En cambio, el láser tiene un espectro terapéutico más reducido. El IPL tiene un abanico de posibilidades de tratamiento. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros siempre vemos, ¿no? Al final, no es que vemos estas opciones al momento de adquirirlas. El láser es de un uso más fácil, pero es mucho más costoso. En cambio, el IPL requiere de mayor entrenamiento, pero es de menor costo. Y vamos hablando del IPL, que principalmente lo utilizamos en aparatología de fotodepilación. Ya para fotodepilación principalmente. Ahí tenemos al equipo, aquí también existen diferentes tipos de IPL, ¿no? Tenemos el Quantum, Photoderm, Ellipse, ya dependiendo de lo que queremos hacer, lo que queremos trabajar, ¿no? En nuestro gabinete. Ahora, vamos viendo aquí, por ejemplo, esta aparatología, que es el Vasculite Light. Esta nos sirve principalmente para lesiones pigmentarias, vasculares, venas a nivel de las piernas. También nos sirve para depilación y también en fotorrejuvenecimiento. ¿Ya? Esta es una de las técnicas que principalmente lo utilizamos para vascular o lesiones pigmentarias.
Aquí estamos viendo esta, ¿no? Vasculit Elite y Vasculit SR, Lumenis, que nos sirve principalmente, por ejemplo, aquí estamos viendo un angioma del labio, con esto podemos tratarlo. Ahí estamos viendo eso. Aquí en este caso igual estamos viendo un angioma plano, ya no es como el otro, ¿no? Estamos viendo uno que es plano a nivel del cuello y se va trabajando y con cada sesión va desapareciendo cada vez más. Fíjense aquí cómo se veía y cómo se llega a ver posteriormente. Seguimos con el mismo equipo. En este también nos sirve, por ejemplo, esta es la poiquilodermia. La poiquilodermia se ve ahí todo colorado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, después de haber hecho el tratamiento, ya no se ve. Nos sirve para tratamientos de rejuvenecimiento cutáneo, ¿no? En cualquier proceso, ayuda mucho a la apariencia de la piel, sobre todo aquellos pacientes que tienen la piel alterada por la edad o por el sol. También podemos incluir tratamientos tópicos como ácido retinoico, podemos utilizar peelings, microdermabrasión, ¿no? Junto con lo que es el IPL. Nos sirve para tratamientos, como te decía, de rejuvenecimiento porque vamos a tratar arrugas, suavizando las líneas de expresión, laxitud, rugosidades, poros agrandados, telangiectasias, eritemas, enrojecimiento, pigmentaciones. También lo podemos utilizar en depilación, como les había dicho, puede ser de luz intensa pulsada, que va a ser todo el rango del aparato. Depilación con filtros también puede ser. Y las sesiones se efectúan cada 3 o 4 semanas y el número de aplicaciones va a depender de cada caso en particular. Respecto a los tratamientos, aquí por ejemplo estamos viendo una foto de depilación, ¿no? Vamos a ir viendo cambios desde la primera sesión. Hay que tener en cuenta mucho cuidado con lunares que existan, ¿ya? Hay que pintarlos para utilizar depilación. IPL, aquí también estamos viendo lo que es el léntigo senil. Fíjense estas pequeñas léntigos que tiene la mano y también los podemos trabajar. Entonces, no solo trabajamos corporal y facial, podemos trabajar las manos, el cuello. Aquí tenemos a nivel del rostro, un antes y después de una foto rejuvenecimiento facial. Aquí lo mismo, ¿no? Fíjense, ahí se le van perdiendo mucho más lo que son los léntigos. Ahí tenemos un léntigo, ¿no? Aquí a nivel de las manos, lesiones pigmentarias que se llega a tener en las manos, también las podemos trabajar. Tratamiento de cicatrices con IPL igual, porque produce un aclaramiento de color, ¿no? Esta misma descongestión de la cicatriz se produce por una esclerosis de los neovasos, entonces va a disminuir el edema intersticial con el IPL. Se produce este aplanamiento, ¿no? Remodelación de las fibras de colágeno. Y bueno, vamos hablando por último de lo que son las medidas de seguridad durante el uso de lo que es la aparatología en medicina estética. Tenemos medidas de seguridad tanto para el paciente como para el operador. Entonces vamos con las medidas de seguridad para el paciente. Tenemos que primero hacer una buena evaluación, de ahí que nosotros vamos a poder ver cómo vamos a tratar a nuestro paciente. También depende mucho a otros procedimientos que nosotros realicemos en nuestro consultorio, va a depender mucho también de eso para darle mejores oportunidades a nuestro paciente. Entonces, primero se hace una evaluación exhaustiva, hacemos un historial médico, como nos han enseñado, pero ya más enfocado a lo que es la parte dermatológica, ¿no? Identificamos si existe contraindicaciones, ¿no? Como les decía, si tiene marcapasos, si tiene implantes, si está embarazada, etcétera, ¿no? Nos aseguramos que el paciente no tenga alguna condición que pueda aumentar el riesgo de complicarse. Hacemos siempre importante un consentimiento informado donde le vamos a explicar al paciente los riesgos, beneficios y resultados esperados del tratamiento. Muchas veces ellos creen que el resultado va a ser mucho más notorio y hay que explicarle todo eso y todo debe estar en el consentimiento informado. El consentimiento
informado debe ser escrito antes de comenzar el procedimiento y si se puede en el consentimiento informado mismo poner fotos de un antes para después el paciente muchas veces se niega y dice, no, yo no tenía eso. Y si trabajamos abdomen, por ejemplo, hacerle mediciones y que todo quede registrado en el consentimiento informado para no tener problemas posteriores. Posterior, vamos a ver también lo que es la higiene y desinfección. Nos aseguramos que el área que vamos a tratar, los equipos, estén desinfectados. Siempre utilizar guantes estériles y seguir las prácticas que hemos aprendido como médicos de higiene rigurosa para evitar infecciones. También tenemos que hacer el uso adecuado del equipo, tenemos que operar muy bien lo que es la aparatología con las instrucciones que nos da nuestro fabricante, ¿no? Recordemos que son los mismos que nos van a vender los equipos, te explican cómo debes operar el equipo, incluso ellos a veces parece que saben mucho más de esto, pero siempre es importante que nosotros estudiemos y vayamos averiguando de qué tiene que ver, ¿no? La potencia, la frecuencia, cómo es que va a afectar en mi paciente. Entonces, eso es importante que nosotros lo conozcamos a la hora de adquirir un equipo y también cómo funcionan estos equipos. Tenemos que saber ajustar la intensidad, los parámetros del equipo. Van a ser individuales a veces para cada paciente y el tipo de tratamiento que vamos a realizar no siempre es lo mismo. Tenemos que hacer la monitorización durante el procedimiento, es decir, vamos a supervisar al paciente durante el tratamiento que estamos realizando para ver si existe algún signo de reacción adversa o malestar y siempre tener a mano, ¿no? Los equipos de emergencia, primeros auxilios en caso de que pueda existir alguna complicación. Siempre importante evaluar el post-tratamiento, es decir, tenemos que incluir siempre al paciente sobre los cuidados posteriores que va a necesitar. Proporcionamos seguimiento para asegurar a la paciente se recupere adecuadamente. Ahora vámonos con las medidas de seguridad para el personal, es decir, para quien está operando, en este caso ustedes, ¿no? Los médicos. Entonces vamos a ver la capacitación y certificación, ¿no? Recordar siempre que debe ser un personal que esté capacitado y certificado en el uso de aparatología estética. Mantenerse actualizado siempre sobre las últimas técnicas y avances en la tecnología. Uso de equipos de protección siempre, ¿no? Utilizar equipos de protección adecuado, pues desde guantes, mascarillas, gafas protectoras. Esto de las gafas protectoras sí, principalmente, ¿no? Si vamos a utilizar el IPL o algún tipo de láser, siempre tenemos que utilizar gafas protectoras, tanto nosotros como los pacientes. El mantenimiento del equipo, eso también, ¿no? Siempre se debe hacer un mantenimiento regular y la calibración del equipo según las recomendaciones que nos da el fabricante. Realizar inspecciones periódicas para asegurar que el equipo esté en buen estado de funcionamiento. Respecto a los protocolos de emergencia, se debe tener un protocolo claro en caso de que existiera alguna emergencia o alguna reacción adversa, ¿no? Recordemos nosotros que puede existir, ¿no? Este tipo de reacciones y estar preparados. Asegurarnos que todo el personal conozca los procedimientos de emergencia y primeros auxilios. Y por último, lo que es la documentación y registros. Siempre tenemos que mantener los registros detallados de cada tratamiento, ¿no? ¿Qué hemos utilizado? ¿En qué parámetros hemos ajustado el equipo, ¿no? Todo, alguna observación que tengamos con el paciente, algún incidente, complicación que haya ocurrido, todo debe estar en un registro, en un documento para no tener problemas. Y bueno, eso vendría a ser todo con respecto al curso del día de hoy. Espero haya sido provechoso para ustedes. Si tienen dudas, preguntas, por favor, por el chat. Y recuerden, ¿no? Que las diapositivas como equipo de material de estudio extra lo pueden solicitar a los números que se encuentran en pantalla. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. Usted nos decía que en pacientes que tuviesen una prótesis no se podía aplicar el ultrasonido. La pregunta es, ¿no se puede aplicar en la zona donde tenga la prótesis? ¿O no se puede aplicar de ninguna forma? Pregunto. Ya. La
razón por la que no se debe aplicar este tipo de equipos en pacientes con prótesis es que recordemos que eso es un metal, ¿no? Entonces, por lo mismo, genera este tipo de equipos generan calor. Y al generar calor, si es una zona cercana a donde está la prótesis, puede producir calentamiento y una quemadura interna. Entonces, como al metal lo calentáramos y esto produciría una lesión a nivel de la piel o el hueso donde se encuentre. Entonces, de ahí que no se debería utilizar, ¿no? Por decir, si tu prótesis normalmente lo utilizan a nivel de los miembros, entonces si está ahí, no vamos a poder alejar mucho el equipo, entonces sí o sí va a producir un calentamiento. Si está lejano, si es una prótesis, por ejemplo, que se encuentra en rostro, si estamos trabajando abdomen, no habría problema. Pero si fuera cercano, entonces sí, no tendríamos que utilizarlo. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Algún producto que se aplique en una herida al usar ultrasonido? Me dice. Podemos utilizar ácido hialurónico porque nos ayuda a mantenernos la hidratación y de esta manera vamos a favorecer a la reparación celular. Si es una herida hay que tener mucho cuidado, ¿no? Recordemos que cualquier activo podría ingresar, así es una herida abierta. Entonces, no es muy recomendado, ¿no? Yo te diría solo un ácido hialurónico, ya con los geles. Ya después de que cicatrice, podríamos trabajar con otro tipo de activos para que mejore, ¿no? La cicatriz o la misma reparación de la herida. Gracias, doctora. En caso de que fuera una adiposidad, podemos utilizar geles con que tengan carnitina, por ejemplo, porque recordemos que la carnitina ayuda a movilizar las grasas almacenadas. Por tanto, con lo que es el ultrasonido, podemos potenciar el efecto y de esta manera reducir mucho más lo que es la adiposidad. También existen algunos geles que tienen extracto de algas u otro tipo, incluso cremas con retinol o vitamina C que pueden ayudar a mejorar la textura de la piel y a estimular la producción de colágeno. Entonces podemos utilizar también estos activos. Bueno, creo que eso es todo. Los veo hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Recuerden que el material lo pueden conseguir en los números que se encuentran en el chat. Una vez más, soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.